el cambio en las reglas que llevó a la inversión generadora de energías limpias, pues tiene ahora la menor inversión en los últimos 6 años. Las energías limpias, que son las apuestas, yo le contaba hace un rato como en Europa quieren que para el 2035 no haya coches de combustible, no haya coches de diésel, de combustible fósil, de combustible sucio, que ya no haya coches de gasolina para el 2035 y que todos los coches sean eléctricos. Bueno, aquí en México como que vamos para otro lado. En los últimos 6 años pues tenemos la menor inversión en el tema y pues es claro, o sea, no hay reglas del juego que puedan dar certidumbre para invertir en este sector. Querido Pedro, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Pues sí, quienes aseguraban que los cambios a la regulación en materia del sector eléctrico que favorecían la distribución y el despacho de la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad por encima de la electricidad que generaban o que generasen empresas privadas, particularmente a través de la generación de electricidad vía eólica y solar, se han equivocado. Señalaban que independientemente de esos cambios, la generación de electricidad por la vía solar y eólica seguiría siendo una inversión tan rentable que difícilmente se detendrían los proyectos de inversión que se habían previsto desde antes de los cambios regulatorios marcados por el Poder Ejecutivo. Y la verdad es que las cifras más recientes disponibles acerca de lo que está ocurriendo con la inversión en este tipo de proyectos de infraestructura para generar electricidad por la vía de eólica y solar han caído a su nivel más bajo en los últimos 6 años. En 2022, la inversión en este tipo de proyectos fue de solamente $1,000 millones, cifra que contrasta, Luis Auditorio, con los $6,200 millones que se invirtieron precisamente en este tipo de energías durante el año 2017. Estamos pues frente el nivel más bajo que se ha registrado en materia de inversión en uno de los rubros que mayor interés tendrían que generar en un país como el nuestro, no solo por la dotación de recursos naturales que tenemos y la posibilidad de expandir y explotar racionalmente estos dos recursos, sino particularmente por el gran diferendo y la gran controversia que ha generado, y como todos sabemos ya con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, que está en vías de avanzar hacia el siguiente nivel, que es la creación de un panel de controversias. Pero el hecho es, Luis Auditorio, que tal y como se anticipaba, esos cambios regulatorios que permitían un trato favorable a la CFE y trato discriminatorio a las empresas privadas, entre ellas de Estados Unidos y de Canadá, iba a provocar, como ya efectivamente ha ocurrido, pausa en proyectos de inversión, retroceso en los niveles de inversión para este tipo de energías y particularmente incertidumbre entre la comunidad empresarial que en Estados Unidos y Canadá veían la opción o la oportunidad de invertir en México, no solo para generar energía barata, sino además para aprovisionar a empresas de Estados Unidos y Canadá que operan en México con costos de electricidad más bajos para cumplir, por una parte, con la legislación vigente en aquellos países y por la otra para mantener niveles de competitividad elevados. Así que ahí está, Luis, la primer muestra de cómo un cambio en las reglas del juego genera un retroceso importante en la inversión en sectores estratégicos para nuestro país. Oye, cañón el retroceso, ¿no, Pedro? ¿Nos repites otra vez ahí el dato, el número? O sea, porque sí estamos hablando de cantidades fuertes. Sí, por supuesto. A ver, en 2017 se Ajá. invirtieron $6,200 millones en la generación de energía eléctrica por la vía eólica y por la Solar. vía solar. Y en el año 2022 esa cifra de inversión cayó a los $1,000 millones, la más baja en los últimos 6 años. Que debería de ser totalmente al revés, más allá de pandemia y de todo este rollo, tendría que ser totalmente al revés, o sea, a lo mejor tendríamos que estar hablando, si en 2017 hubo 6,200 millones, pues ¿qué te gusta? Que en 2022 hubiera, no sé, de menos 8,000 millones, 10,000 millones, o sea, tendría que ir hacia arriba, no el bajón de este tamaño, me impactó el número, Pedro.
Sí, por supuesto, y el número habla, Luis, particularmente de el cambio en la percepción de inversionistas del extranjero, pero también nacionales, frente a una oportunidad de crecimiento y de generación de electricidad barata, sin generar impactos ambientales, que favoreciera no solamente la competitividad de nuestro país, sino particularmente el acceso a electricidad más barata para actividades productivas que favorecerían, uno, la competitividad de productos ensamblados en México, la generación de un mayor volumen y valor de divisas justamente por la exportación y particularmente más y mejores empleos, no solo para los beneficiados directamente con el esfuerzo exportador, sino a través de la expansión de un sector de las energías renovables que evidentemente a escala mundial tiene una de las mejores perspectivas de crecimiento, Luis. O sea, teniendo, ya sé que mucha gente se va a enojar con esto, pero teniendo a los gringos aquí luego, luego, en el gobierno de Biden, que históricamente le ha metido todo al tema de energías verdes. Me imagino la cantidad de empresas que podría haber, pequeñas, medianas, grandes, quizá hay algunas de ellas, generando paneles solares, hablando, no sé, de otras posibilidades de energías renovables. Sería sería un escenario bien distinto, ¿no? O sea, y lo que tenemos todos los días es la preocupación de la inflación, la felicitación por las remesas, no sé, creo que sería en México bastante diferente si le hubiéramos entrado a este tema por lo que mencionas, la cantidad de inversión que habría, Pedro. Por supuesto que sí. Recordemos, en Estados Unidos y en Canadá Ajá. hay un compromiso legal de las empresas que ahí Sí. producen o de los productos que ahí se venden de adquirir productos de importación elaborados por empresas con una menor generación de contaminantes al medio ambiente. Y por eso mismo México representaba y representa todavía una importante opción en la generación de energías limpias que favorezcan el acceso de productos ensamblados aquí a los mercados de Estados Unidos y Canadá, en cumplimiento no solamente con lo establecido por la legislación de aquellos países, sino sobre todo en la contribución al mantenimiento de un medio ambiente a escala mundial mucho mejor del que tenemos, Luis. Te seguimos en tu red, querido Pedro, ¿cuál es? Se llama en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día.